¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Hoy comenzaré una miniserie que es importante hablarla de las etapas por las que ha pasado la administración de los recursos humanos. Son fundamentalmente cuatro. Comenzaré hablando de la etapa artesanal, que será este video. Luego hablaremos poquito de la etapa de la administración científica, sobre todo con Frederick Taylor, en donde él nos dice que las máquinas deben de fusionarse con el ser humano. A la vez el ser humano debe adaptar la tecnología y las máquinas para su provecho, para su comodidad. Luego pasaremos poquito por la gestión, por las relaciones laborales con Elton Mayo. Elton Mayo fue el que nos dice que el ser humano tiene sentimientos, tiene emociones y él trata de desprender la productividad empresarial de simples máquinas, los seres humanos. Desprende ese concepto y dice que también somos eso, personas que sentimos, que nos emocionamos y que inciden, que nos cansamos y que incide directamente a la productividad empresarial. Y por último terminaremos hablando un poquito de la gestión de los recursos humanos y la gestión estratégica de los recursos humanos con diferentes autores. Así que no te despegues, prometo no aburrirte, va a ser información valiosa. Así que pues comenzamos con la etapa artesanal. Bien, para remontarnos a los principios del sistema artesanal de recursos humanos, pues debemos de irnos prácticamente a la naturaleza de nosotros. Nosotros somos un ser racional y por naturaleza el ser racional trata de comunicarse con los demás, tanto para lograr metas como para lograr objetivos. Busca esa asociación. No pueden estar aislados, el ser humano no puede estar aislado, así que busca asociarse. Recuerda que cuando dos o más personas se reúnen para un objetivo en común, se considera ya una organización. Así es como nacen las organizaciones. De nuestra naturaleza, pues, de ser entes racionales y por esa misma racionalidad buscar sociedades. De estas sociedades, pues entonces sí vamos a remontarnos a cuando éramos eh, personas que en la época de la prehistoria, donde nos correteábamos en taparrabo, en pelotillas, por las praderas, por las montañas. Remontémonos a esa época. Allí las primeras formas de organización fueron las familias. Después de las familias se dan los clanes. Eh, las primeras formas empíricas de gestión de recursos humanos fueron en los clanes. Los clanes formaron tribus y, repito, en ese tipo de tribus que maduraron poco a poco, aprendieron a jugar al juego de la caza, al juego de la agricultura, de la pesca, de la construcción, el comercio y la guerra. Para todo esto, para todas estas acciones de que se necesitaba asociación, pues los líderes, los jefes quizá reclutaban para cada una de estas áreas que mencioné, quizá reclutaban al personal calificado. Por ejemplo, en la guerra, me imagino que el jefe superior de la tribu, pues escogía quizá a los más mamadillos, a los más listillos, a los más diestros para la batalla. Me imagino que para la caza era la fisonomía de algunos miembros de tribus especiales, los cuales pasaban a través de un filtro de reclutamiento, a los cuales también pasaban a través de un filtro de selección. Igual los grandes arquitectos de la antigüedad pues tuvieron que hacer un perfil eh, es preciso, seleccionar de manera, repito, muy precisa igual, una manera muy estandarizada incluso de seleccionar a cada uno de los chalancillos o albañiles que iban a hacer las grandes construcciones de la antigüedad. Y obviamente también ya cuando estaban trabajando con ellos, pues tenían que asignarles ciertas labores específicas y únicas para cada uno de ellos. Lo iniciaban, lo capacitaban
incluso lo motivaban. Claro, no existía la palabra motivación, pero había cierta especie de motivación. Si bien el hombre primitivo contaba con grandes herramientas en su época, que para nosotros obviamente son rudimentarias, para sus labores diarias existió también cierta especialización o técnica desarrollada para la práctica de diversas actividades, tareas y ocupaciones. O sea, fue un constante, digamos, capacitación a todas aquellas personas que iban a un área específica para ir a, pues, mejorar la tribu, ¿no? Y como diría una canción, y así pasaron años, quizás siglos, en los que la clave fue dividir el trabajo para poder capacitarlo y especializar al personal y así en su especialización estarlo actualizando. Todo esto fue empírico, pero ahí estaba ya la gestión del personal, la gestión de los recursos humanos. Acuérdate que el objetivo final o el reto final era la supervivencia, tanto para comer, para tomar agua, buscar las provisiones, como también para pelear contra grandes imperios incluso, o tribus parecidas, ¿no? En tamaño, y pues hacerles frente y toparles. Aquí en América Latina, los aztecas muy famosos, al emperador Moctezuma, en aquellos tiempos le gustaba mucho el pescado del Golfo. Por cierto, un alumno un día me dijo, oye, es que el emperador Cuauhtémoc Moctezuma. Y yo le digo, bueno, pues creo que eso es una cerveza, ¿no? Porque yo conozco al emperador Moctezuma, no Cuauhtémoc Moctezuma. En fin, a Moctezuma le gustaba mucho el pescado del Golfo, entonces se recluta personal, se selecciona al indicado para ser el posta mensajero. Estos batillos se encargaban de relevarse la distancia que fuera necesaria dependiendo de dónde estuviera el emperador hacia las costas del Golfo, ahí en ese mar, para pescar. Obviamente el imperio les ofrecía calzado, les brindaba alimento, les daba protección militar por algún accidente o que no los vayan a asaltar o a matar en el camino. Les proveía de agua, les suministraba, repito, alimentos y sobre todo porque eran largas distancias. Allí ya se empezaba a cuidar al personal también. Otro punto importante de la gestión de recursos humanos estratégica de hoy, ¿no? Cuidar al personal, darle ese bienestar laboral que se necesita. En la época colonial, ya con las conquistas, los malditos españoles que nomás nos trajeron la viruela y la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Fueron los grandes males que nos trajeron. En la época colonial, pues acuérdate que la embarcación también se tenía que reclutar, se tenía que seleccionar. Y acuérdate que el personal tenía que sufrir por año, no, por meses, ¿no? Quizá le llegaban al año algunos fuera, simple y sencillamente en el mar buscando continentes nuevos, buscando playas nuevas, buscando islas nuevas. Entonces eran tan largos los recorridos, tan grandes las distancias, que se tenía también que planear, de aquí ya entra la palabra planeación de recursos humanos, tanto el número de personas que iban a entrar en el barco para calcular agua, alimentos, provisiones, etcétera. Eso era más que nada, digamos, la época del siglo XIV, XV hacia atrás, ¿no? Ya en la Edad Media, acuérdate que hubo dos revoluciones industriales, por así decirlo. Quizá en la primera revolución industrial, en la primera parte, vamos a llamarlo que fueron dos partes, algunos dicen que hasta tres, eh, el entrenamiento de las habilidades manuales fueron organizadas para mantener suficiente cantidad de trabajadores artesanales. En el siglo XIX, repito, con todo este boom de la revolución industrial, recuerda que muchos terratenientes tenían sus tierras para producir agricultura, ganadería. De repente escuchan que con una máquina que hace zapatos, que hace telas, que hace vestidos, pantalones, etcétera, con dos maquinitas de esas puedes producir miles de piezas, cientos de piezas. Entonces vieron que era más redituable y salía dinero más rápido. Esa es la verdad.
techan, ¿no? Sus terrenos, los techan, meten máquinas y meten personal a manejarlas. El problema de aquellos días era que había un 60% de desperdicio, era muchísimo. Vieron que no era tanto negocio. La mecanización de tareas no le dio muy buenos dividendos a los empresarios de aquellas épocas porque el recurso humano no estaba capacitado para hacer una máquina. Eso lo hablaremos en el segundo capítulo de esta miniserie. En esta época los patrones se blindan, también los trabajadores o empleados se blindan, unos de los otros se cuidan las espaldas unos a los otros y se crean lo que es un cáncer ahorita, pero que empezó bien, como son los sindicatos. Había mucha insatisfacción de los empleados por mejorar sus condiciones y había insatisfacción de los empresarios capitalistas de que quizá su personal se les fuera a sublevar o que todo el personal al siguiente día se les saliera y se fueran otra vez a la agricultura. Para evitar eso se forman gremios y estos gremios formaron sindicatos, los cuales son los mediadores entre el patrón y el trabajador de aquellas épocas. Ayudaron y dieron consejos a los empresarios para crear el departamento que se le llamó departamentos de bienestar. ¿Qué era un departamento de bienestar? Donde se solucionaban, un lugar donde se solucionaban todos los problemas de los empleados, entre ellos o contra el patrón. Todo respecto a su clima laboral, a lo que es vivienda, a lo que es alimento, a lo que es el salario, en aquel tiempo la raya. Así que ya los sindicatos proponen, una vez ya regularizado legalmente, digamos legalmente, la relación obrero-patrón, entonces ahora le propusieron al patrón, oye, ¿por qué no haces un departamento de bienestar en el cual pues ahí lleguen los problemas fáciles de resolver, medianamente de dificultad o una dificultad no tan extrema, y ya los problemas de dificultad muy extrema pues pasaban directamente al sindicato. Así es como en el sistema artesanal se gestionaba el recurso humano, todo fue empírico. Por el siglo XIX resulta ya los gremios sindicales y así transcurría la vida, ¿no? Dimos rápidamente un pequeño recorrido por 19 siglos de gestión de recursos humanos, pero así fue. Así que muchachos, hasta aquí le dejamos, porque en el siguiente video pues vamos a ver cómo una personita llamada Frederick Taylor descubre lo que estaba pasando y por qué tanto desperdicio, por qué tanto 60% de desperdicio en las fábricas. Y él haría un gran aporte a la humanidad que, si nos sigues con frecuencia, pues en las próximas semanas hablaremos muy bien de la vida que hizo Frederick Taylor y de todo lo que aportó a la gestión de los recursos humanos. Por lo pronto, pues ya me retiro, ya me dio hambre, hay que ir a comer, tengo unas cosillas y unos pendientes que realizar. Suscríbete al canal, comparte este video, dale like, ve los demás videos, están chidos, estamos aprendiendo, no es fácil editar, no es fácil sacar información fresca y dárselas, pero lo hacemos con todo el profesionalismo que nos caracteriza y con todas las limitaciones trataremos de ofrecer siempre, pues en nuestras posibilidades, lo mejor que está en nuestra mente. Así que, gracias, saludos, pásatela chévere. Recuerda que la garantía de este video es que si no te funciona este conocimiento, pues te devuelvo tu ignorancia. Chao.